Eh, entonces, les decía que vamos a hacer primero el ejercicio de concurrencia, un ejercicio más de concurrencia, y después vemos, tendría uno de optimización, ay, espero que tengo un problema en la batería, pero tengo enchufado, así que bueno, vamos a ver qué. Este, Eh, hacemos el de optimización, una optimización de parcial que me parece que está interesante, repasamos alguna otra cosa que quieran repasar, ya sea de teórico o de práctico. ¿Está? Como siempre, me interrumpen cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta. Entonces, vamos a primero a tomar el ejercicio 5 del práctico. A ver, vamos a... Bien, primero se los voy a mostrar, pero después les pido que ustedes lo abran. El práctico 9, ejercicio 5. Okay, yo lo estoy abriendo. Acá tengo un poco de ruido ambiente en la calle, cualquier cosa me avisan y cierro la ventana. Si ven que molesta el ruido, me dicen. Ahí voy a compartir. Bueno, el ejercicio les decía, ejercicio 5. El ejercicio 5 en realidad me interesaba hacer la parte B, donde nos dan dos transacciones, y después ya T1 y T2 escritas así, con lecturas y escrituras, elemento X, elemento Y, el T2 solamente elemento X, y luego nos dan T1 y T2 con sus bloqueos para lectura y bloqueos para escritura, los dos tipos de locks y los unlocks. Entonces nos dan T1 y T2 con sus locks y unlocks, y nos pide en la parte 1 decir si siguen el protocolo 2PL, ¿se acuerdan que lo repasamos la clase pasada? Y en la parte 2, dar una historia que no sea serializable a causa de las operaciones que violan 2PL. Voy a ir un segundo a cerrar la ventana porque me está matando el ruido. Ya vengo enseguida. Bien. Entonces, esto es lo que pide la letra. En la parte 2 dice dar una historia que no sea serializable a causa de las operaciones que violan 2PL. ¿Alguna pregunta de esta letra, de esto que les estoy mostrando del ejercicio? Bien, entonces ahora voy a conectarme, esperen un segundito. Voy a conectarme con la tablet. Bueno, y esto era lo que habíamos hecho la clase pasada.
sé por qué no me está dejando. A ver si se puede. Ahí va. Bien. Entonces, bien, seguimos en práctico 9 y hacemos ahora ejercicio 5, parte B. Entonces, primero vamos a escribir las transacciones que nos dan en el ejercicio. Tenemos T1, que es R1 de X, R1 de Y, W1 de Y, y T2, que es R2 de X, W2 de X, R2 de X, W2 de X. En realidad, si se fijan, en la parte anterior, no, iba a decir algo mal, que pensé que en la parte anterior eran estas mismas transacciones, pero en realidad no, es otra cosa. Bueno, entonces estas son las dos transacciones que nos dan acá en la parte B, ¿está? Y después nos dicen que copié bien, sí. Y después nos dicen que tenemos las mismas transacciones, pero con los locks y unlocks. Entonces ahora vamos a escribir eso mismo, T1, que queda, y ahora voy a usar colores para facilitar un poco la lectura, porque realmente si no es bastante engorroso. También se los recomiendo, es bastante práctico poner lo que es locks, todo lo que tiene que ver con los locks, ponerlo de otro color. Entonces, esto quedaría según, o sea, estoy haciendo lo que está en la letra, ¿no? Esto con los locks colocados de esta manera. Entonces, queda así, R1, RL1 de I, R1 de I, después el lock de escritura de I, el unlock de X, y después tenemos la escritura de I y el unlock de I. Vamos a revisar que esté todo bien. Tenemos la transacción R1 de X, R1 de Y, W1 de Y, y los locks RL1 de X, después RL1 de Y, después WL1 de Y, el unlock de X, y por último el unlock de Y. Bien. Y ahora vamos a escribir este T2. Ay, no, esperen, tiene. T2 que arranca con RL2 de X. Una cosa que les quería hacer notar, vieron que el unlock es solo unlock, ¿no? O sea, nosotros tenemos dos tipos de locks, que son el de lectura y el de escritura, pero cuando hacemos unlock es solo unlock, no es que liberamos uno u otro, sino que liberamos lo que haya en ese elemento, ¿tá? Si se fijan acá dice 1 de X, estoy liberando lo que haya en X. ¿Tá? Lo que había era un lock de lectura, bueno, eso es lo que estamos liberando. Si hubiera otra cosa, por ejemplo, cuando hacemos 1 de Y,
acá al final, estamos liberando lo que tenemos en I, que en este caso era el de escritura y antes habíamos hecho el de lectura. Bueno, no importa lo que hayamos hecho, lo que tengamos bloqueado, eso se libera con el unlock, ¿tá? Que es uno solo. Bueno, sigo con T2, R2 de X, W2 de X, W2 de X, RL2 de X nuevamente, R2 de X, WL2 de X, W2 de X y U2 de X. Bueno, entonces acá tenemos, fíjense, en T2, ¿no? Que T2 lo que hace es lee X, escribe X, después lee X de nuevo y escribe X de nuevo. Entonces, tenemos que para cada caso se hacen los locks necesarios, primero de lectura para poder leer, después de escritura para poder escribir, y luego se baja de nuevo a lectura para leer, y otra vez se sube a escritura para escribir, y se libera al final, ¿tá? Y eso sería entonces la transacción 2. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, bien. Vamos entonces a la parte I del ejercicio, que dice, decir si T1 y T2 siguen el protocolo 2PL y justificar. ¿Está? Así que nos pregunta. Hola. ¿Se escucha? Ah, sí, ahora sí. Tenía una duda. El tema este de que tiene que estar en orden ascendente y después descendente, el tema de la Sí, toma de recursos, sí. eso quiere decir, por ejemplo, que nunca vas a tener un bloqueo de escribir y después uno de escritura, por ejemplo, ¿no? De lectura, digo. Siempre se Eh, van a dar en ese orden no, no es que no ahí. puedas tener, podrías tener uno de escribir, después uno de lectura, solo que ahí ya estarías liberando. Ya no podrías volver a tener logs nuevos. Pero eso lo vamos a ver ahora, Nicolás, justamente en esta parte que nos preguntan eso y tenemos este ejemplo. Así que ahora lo vemos y si te sigue quedando Ah, la duda, buenísimo. me lo vuelves a preguntar. Este, Dale. bárbaro. Muchas gracias. Entonces, de nada. Lo que nos piden acá es decir sí, porque lo que estaba preguntando Nicolás era justamente si algo para seguir si se sigue o no el protocolo 2PL, ¿no? O sea, porque a ver, primera cosa a aclarar, esto que tenemos acá son transacciones que tienen los locks y los unlocks correctamente puestos, eso está bien. El asunto es que yo puedo estar usando los locks y los unlocks correctamente, pero puedo estar siguiendo el protocolo 2PL o no, ¿tá? Y nos interesaba seguir el protocolo 2PL, ¿se acuerdan? Porque eso me aseguraba que cuando se genera una historia entre transacciones que todas ellas sigan el protocolo 2PL, entonces esa historia sé que va a ser serializable, que era aquella propiedad importante para asegurar la consistencia, la correctitud de lo que se hace, ¿tá? Entonces, me interesa justamente que las transacciones sigan el protocolo 2PL porque me aseguran serializabilidad para todas sus historias, pero también puede ser que no se siga 2PL, que se estén usando los locks y los unlocks correctamente, pero no se siga 2PL. Entonces, la primera parte de esta, lo que nos pide justamente es que nos fijamos si estas transacciones siguen ese protocolo. Otra cosa importante, que es un error que suelen cometer, es el 2PL lo siguen las transacciones, no las historias, ¿tá? Porque así se confunden
y se fijan, en vez de fijarse en la transacción, se fijan en la historia. La historia no tiene que cumplir nada de eso. Es la transacción, ¿no? Cada transacción la que pone sus locks y sus unlocks y pueden estar siguiendo el 2PL o no. Bueno, acá me pregunta eso y además me pide justificar. Entonces, bueno, vamos a fijarnos. Esto, como dijimos que es por transacción, es por separado. Nos fijamos en T1 y nos fijamos en T2. Vamos a mirar primero, entonces, si T1 sigue o no sigue 2PL. Entonces miramos arriba y bueno, ¿qué tenemos que fijarnos? Que se cumpla, el 2PL es lo de las dos fases, que se cumplan las dos fases, ¿tá? Que es, primero, tomar, aumentar los logs, que le llamábamos fase de expansión, y después que sea todo liberar, que era la fase de contracción, ¿tá? Entonces, eso tiene que pasar solo en dos fases, no puede ser que sea expansión, contracción, ¿tá? Entonces, miramos T1 y vemos que tiene, primero, se toma un log de lectura, miramos lo que está en rojo y tenemos RL1 de X, ¿tá? Tomamos para lectura X, luego tomamos para lectura Y, luego tomamos Y para escritura, WL1 de Y, quiere decir que estamos aumentando, ¿verdad? Porque teníamos ahí, la teníamos para lectura, y ahora la aumentamos y la tenemos para escritura, y luego viene liberación de los logs de X y liberación de los logs de Y. ¿Tá? Entonces, en el caso de T1, vamos aumentando hasta acá y después empezamos a liberar y liberamos. ¿Tá? Así que claramente en T1 se está cumpliendo 2PL. ¿Tá? Bien, lo de justificación que pide es simplemente decir eso o mostrar de alguna manera los dos, las dos fases que se cumplen ahí. Lo de justificar es más importante cuando decimos que no cumple 2P. Ahí tenemos que mostrar dónde es que no se está cumpliendo. Vamos entonces a T2, a ver qué pasa en T2. En T2 tenemos un log RL2 de X, o sea, un log de lectura de X, luego pasamos a un log de escritura de X, así que estamos aumentando. Luego seguimos y pasamos a un log de lectura de X. ¿Tá? Quiere decir que acá, como pasamos de escritura de X a lectura de X, ahí es lo que preguntaba Nicolás recién, bajamos, ¿tá? Porque es el mismo elemento, ¿no? Si fuera un elemento diferente, si fuera un Z o fuera Y, sería un aumento. Pero como es X, y yo lo tenía para escritura y ahora lo paso a lectura, le estoy bajando, ¿tá? Quiere decir que si pensamos en las fases, estaba subiendo y acá habría arrancado a bajar, ¿tá? Habría arrancado la fase de contracción o de liberación de los logs. Seguimos mirando y encontramos que acá nuevamente tomamos X, el mismo elemento, para escritura. Lo teníamos para lectura y pasamos a escritura. Entonces acá, ¿qué pasó? Pasó que volvimos a aumentar, o sea, volvimos a subir. ¿Tá? Entonces, habíamos empezado a liberar, volvimos a aumentar y luego liberamos. Quiere decir que en T2, si pensábamos en la grafiquita aquella, ¿se acuerdan que mostraba que decíamos sube, empieza a bajar y ¿qué pasó? Subió, aumentó de nuevo. Entonces, la gráfica sería una cosa así. ¿Tá? Lo que tenemos que, bueno, entonces, primero que nada decir que no cumple 2PL y tendríamos que mostrar entonces, podríamos mostrarlo acá mismo, bueno, acá me quedó muy chiquito para escribirlo, pero podríamos poner RL2, W de X, WL2 de X, después acá cuál es la operación que hace que baje, la que suba y la que baja de nuevo. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Se entiende por qué T2 no sigue 2PL?
Sí, yo creo que se entiende. Bien, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, bien. Vamos ahora a la segunda parte del ejercicio. ¿Qué dice? Dar una historia que no sea serializable, o sea, no serializable, a causa de las operaciones que violan 2PL. ¿Está? Entonces, a ver, esto es interesante, porque hoy dijimos que justamente si las dos transacciones siguieran 2PL, sabíamos que cualquier historia que armemos, que esté bien armada, o sea, que sea válida, iba a ser serializable. Ahora, también dijimos que si una de las transacciones, por ejemplo, en este caso son dos, una de las transacciones no sigue 2PL, por lo menos, entonces puede la historia no ser serializada. ¿Tá? O sea, si una de las dos no sigue 2PL, no me asegura serializabilidad. Podría ser, pero también podría no ser. Entonces el ejercicio me dice, bueno, entonces ya que ese hecho de que hay una historia que no sigue, una transacción que no sigue 2PL, me permite que haya una historia no serializable, bueno, buscar una historia que sea no serializable de esas transacciones. ¿Tá? Entonces tenemos que tratar de armar esa historia. Entonces vamos a hacer una historia H y vamos a empezar. Tenemos esas dos transacciones, tendríamos que mirar ahí y decir, bueno, acá donde esto T2 deja de cumplir 2PL es cuando acá había dado lectura, había tomado X para lectura y luego toma para escritura nuevamente. Quiere decir que seguramente en esta zona es que puede pasar, se puede intercalar algo de T1 que hace que no sea serializable la historia. ¿Se acuerdan? El concepto de serializable era que las operaciones en conflicto entre las dos transacciones tenían que estar siempre en el mismo orden. Ahí armábamos el grafo, ¿tá? Entonces lo que veíamos era que si, por ejemplo, ocurre una operación en conflicto donde primero pasa algo en T1 y después en T2, las dos operaciones en conflicto, después en la historia, si venía otras dos donde primero ocurre en T2 y después en T1, ahí se armaba el ciclo en el grafo y ahí veíamos que no era serializable. O sea que para que fuera serializable tenían que estar siempre en el mismo orden las operaciones en conflicto. Entonces tenemos que generar una historia donde justamente se den las operaciones en distinto orden. Entonces miramos T1 y bueno, primero que nada, T1 trabaja sobre X y sobre Y, pero T2 trabaja solo sobre X. Así que el conflicto solamente va a ser con cosas sobre el elemento X. ¿Tá? Ya ahí descartamos, no miramos lo que pasa con Y, solo miramos lo que pasa con X. Y entonces vemos que en T1 hay una lectura del elemento X. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hacemos para que haya, tenemos una sola operación en T1 que es la lectura de X, para que haya conflicto, ¿tá? O sea, que haya dos pares de operaciones en conflicto en orden inverso? La única forma es que pongamos esta lectura de X en el medio de algo de T2, de forma que se genere eso, ¿no? Entonces, y tienen que haber escrituras involucradas. Entonces, miramos T2, arranca leyendo X, después escribe X, y después lee X de nuevo. Bueno, si ponemos R1 de X en el medio de estas dos, fíjense, tenemos que T2 lee X, después T2 escribe X, después podríamos colar la lectura de T1 de X, ¿tá? Entonces ahí nos quedaría las operaciones en conflicto W2 de X y R1 de X, y luego sigue T2 nuevamente y vuelve a escribir T2. Entonces, cuando T2 hace W2 de X, ahí me queda esa operación en conflicto con la lectura de T1
y nos queda en el orden inverso. Esa sería la idea con la que vamos a armar la historia, ¿está? Si eso tratan de verlo intuitivamente, seguramente se les podría ocurrir como algún ejemplo en el cual eso genera los problemas, ¿no? Que T2 viene, escribe el elemento, después viene T1, lo lee, y se queda trabajando con ese elemento, y después viene T2 y lo vuelve a escribir, y T1 no se entera, supónganse, y entonces le quedan cosas erróneas. O sea, se podría uno tratar de verlo intuitivamente e imaginar casos con esa historia donde quedarían cosas mal. Entonces, bueno, voy a escribir la historia. Bueno, voy a mantenerlo de los colores, porque creo que ayuda. RL2 de X, R2 de X, WL2 de X, W2 de X. Y dijimos que tenemos que, ahí va, yo tengo que lograr ahora empezar a arrancar T1 para colar la operación R1 de X ahora, ¿está? Sin embargo, no puedo arrancar T1 ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no podría arrancar T1? ¿Qué les parece? ¿Cómo arranca T1? Arranca con RL1 de X, ¿no? Con el lock de X. Con el lock para lectura. Exacto, Facundo, es exactamente lo que decís en el chat. Como tenemos este lock WL2 de X, este es un lock de escritura, ¿no? Cuando tenemos algo con un lock de escritura, no se puede, a la vez, no puede haber un lock de lectura ni de escritura de otra transacción. O sea, este es el lock que se le llama también exclusivo, ¿tá? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un lock de escritura es que nadie más puede ni leer ni escribir el elemento, ¿tá? Entonces no puedo arrancar T1, ¿tá? Sigue T2, y T2, ¿qué es lo siguiente que hace? Hace RL2 de X. Hace un lock de lectura de X. Entonces ahí, ¿qué pasó? Ahí T2 aflojó lo que tenía, ¿verdad? Tenía para escritura, pero ahora lo pasó a lectura. Y ahora sí, como está bloqueado para lectura, el elemento, puede venir T1 y decir, ah, bueno, ahora sí, entra, ¿sí? Y hace también un lock de lectura de ese mismo elemento que es X, ¿está? Porque sí, los de lectura pueden estar a la vez, ¿está? Por favor, si alguien no entiende o algo, me para y lo vuelvo a explicar. Entonces arrancó T1, hizo su lock de lectura, y ahora va a leer, va a ser RL1 de X, ¿está? Bien, seguimos. Ya que arrancó T1, vamos a hacer alguna operación más de T1, entonces vamos a hacer las operaciones de I, por ejemplo, el RL1 de I, RL1 de I y la lectura de I. Después viene WL1 de I, tampoco hay problema, lo puede hacer, porque la I, el elemento I no lo toca, y puede incluso hacer, si quisiéramos, lo siguiente, que es U1 de X, que es que ya libera X, ¿está? Y en realidad, está genial que ya libere X, porque bueno, ahora retomamos T2,
¿Y qué operación venía de T2? Bueno, la última que habíamos hecho era esta, RL2 de X. Ahora viene la lectura de X de T2, o sea, R2 de X. Y después T2, lo que va a hacer es otra vez querer escribir X. Entonces viene el lock de T2 de X. ¿Lo puede hacer este lock de escritura? Sí, porque T1 ya la liberó. Si T1 todavía estuviera con el lock de lectura, no podría T2 hacer este lock. ¿Está? Pero como T1 ya hizo 1 de X, puede perfectamente. Entonces hace WL2 de X, escribe X y libera X. ¿Está? Ahí terminó T2 y nos había quedado algún restito de T1, que habíamos quedado por acá con T1, así que T1 falta escribir I. A ver. Claro, el último que hicimos de T1 fue esto, 1 de X. Entonces, lo siguiente que hacía era W1 de X, y lo de X no, perdón, de Y. W1 de Y, y lo último, libera Y. Y ahí terminaría la historia que estamos construyendo. Lo otro que está bueno hacer, siempre les digo, cuando estamos haciendo historias con tantas cosas, para estar seguros que no nos confundimos y que nos quedó correctamente, es contar las operaciones para ver que no nos faltó ninguna, ¿está? Entonces, si nos fijamos, nuestra historia debería tener, bueno, de las que están escritas en negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro, porque eran 3 de T1 y 4 de T2. Nos fijamos acá, 1, 2, 3, ay, ¿está bien? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que las operaciones están todas, y las de locks y unlocks son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces estoy segura que no me faltó ninguna operación, y bueno, obviamente revisar siempre con cuidado que no haya faltado nada. Bien, esta historia Tengo entonces la una construí. consulta. Sí, perdón, Nicolás, que se te Eh, escucha súper bajito. hola, hola. Ahora Ahí sí. se escucha. Sí. Eh, para que estén dos PL, el proceso es ese de tomar los recursos y soltarlos. ¿Se puede dar más de una vez o tiene que ser solo una vez? Más de una vez, ¿qué cosa? No te estoy entendiendo bien ahí. ¿Puedo tener en una misma transacción ese proceso de tomar los recursos y liberarlos más de una vez? Sí, claro, fíjate que en este caso lo tenés, ¿no? En T2, en T2 estamos tomando, bueno, pero no está cumpliendo 2PL, justo. Tu Claro. pregunta es cumpliendo 2PL. O sea, a ver si tu pregunta es si cuando cuando cumplís el protocolo 2PL podría darse más de una vez tomar el mismo recurso dentro de la misma transacción. Sí, ahí va. O si esa fase de crecimiento y contracción se tiene que dar una vez en toda la transacción o se pueden dar varias. Ah, no, la fase una sola vez, por eso. Está bien, lo Ah, ok. consultás. En realidad, claro, nunca vas a poder repetir. Podés repetir, por ejemplo, en T2, si yo hubiera hecho el RL2 de X acá, que lo estoy repitiendo, pero no hubiera vuelto a subir, si se terminara ahí, entonces estaría repitiendo RL2 de X, pero y estaría bien, estaría siguiendo 2PL. O sea que no es que no se pueda repetir ningún lock en particular, sí se puede repetir,
pero no podés eso, ¿no? Subir y bajar varias veces. Eso no. ¿Se entiende? Claro, no puedo, por ejemplo, llegar al unlock y después volver a subir. No, claro, eso es lo que no podés. Ese es el 2PL. Eso es lo que dice el 2PL. Ok. No puedo empezar a liberar y después volver a subir. ¿Tá? Por eso la grafiquita, cuando hace así, entonces es que no es 2PL, no cumple 2PL. Y acuérdense, que también decíamos la Ok. clase pasada, que esto es global a los elementos, ¿no? O sea, subir y bajar es dentro de la misma transacción, pero considerando todos los elementos. Solo tengo que tener claro cuándo estoy subiendo, cuándo estoy aumentando y cuándo estoy liberando. Si tengo claro eso, ya está. Si estoy aumentando, estoy en la primera fase, si estoy liberando, estoy en la segunda, y si vuelvo a subir, entonces ahí estoy violando el protocolo 2PL. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Está? Entonces, ahí teníamos las dos transacciones, sabíamos que la primera cumple 2PL y la segunda no. O sea, acá teníamos, ¿no? Que T1 sí cumplía y la segunda no cumplía. Y acá hicimos una historia en donde respetamos los locks y los unlocks, eso es lo primero, porque si no, está mal la historia, es una historia que no se puede, no puede suceder si no se respeta eso, ¿no? Primero que nada eso, respetar los locks y los unlocks, o sea que cuando yo tengo un elemento bloqueado, no puede la otra transacción tomarlo, ¿no? Por ejemplo, acá cuidamos eso porque se hace RL1 de X acá, se puede hacer porque X estaba con un lock de lectura, entonces permite que se haga eso. Si no fuera de lectura no lo permitiría. Después, cuando venimos acá y hacemos acá el WL, o sea, el lock de X por parte de T2, lo podemos hacer porque T1 liberó X acá, ¿tá? Entonces respetamos todo eso, armamos la historia respetando todo eso, pero además la armamos tratando de cumplir lo que nos pide la parte 2, que es que sea no serializable. Entonces ahora lo que nos falta es verificar si realmente es no serializable. ¿Tá? ¿Cómo verificamos eso? ¿Se acuerdan que, bueno, para ver eso, ya ahora no miramos más los locks y los unlocks, vamos a mirar solamente las operaciones, y lo que nos tenemos que fijar es en las operaciones en conflicto y ver, ¿tá? Si se da lo de que están en distinto orden, o sea, dentro de la misma historia aparecen en distinto orden las transacciones en las operaciones en conflicto. ¿Tá? Y hacemos el grafito. Entonces, vamos a hacer esa justificación así. Tomamos T1, T2 y vamos a hacer el grafo. ¿Tá? Miramos las operaciones en conflicto. Bueno, son aquellas, ¿se acuerdan? Que son de distintas transacciones sobre el mismo elemento y una de ellas es un write. ¿Tá? Esas son las operaciones en conflicto. Entonces, si buscamos acá en la historia, tenemos, bueno, sabemos que el único elemento que se comparte es X, porque Y lo toca solamente la transacción T1 y la transacción T2 no toca el elemento Y. Entonces, bueno, vamos a mirar el elemento X y encontramos que tenemos acá, ay, esperen, estoy dándome cuenta que acá hice un error, es que esto está mal escrito, esperen que lo voy a corregir, esto no es RL1 de X, sino que es R1 de X. Déjame verificar bien. ¿Será eso lo que iba? Sí. Es un lío con las letritas, hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto es así. Ay, R1 de X. Bien, entonces, miramos acá las operaciones.
les decía, y tenemos, vamos a marcar W2 de X, acá, y R1 de X, ¿está? Esas sería un par de operaciones que están en conflicto, ¿tá? Porque hay una escritura y una lectura, las dos son sobre el mismo elemento X y son de transacciones diferentes, ¿tá? Entonces nos genera una arista en el grafo que va de T2 a T1, ¿sí? Y ¿se acuerdan que escribíamos acá las operaciones que generaban la arista? ¿Está? ¿Eso se entiende? ¿Alguna pregunta? Vieron que hice la arista desde T2 hacia T1 porque primero está W2 de X y después está R1 de X. Bien, seguimos viendo las operaciones y encontramos que tenemos R1 de X acá. Lo vamos a marcar abajo. Ahí. Así. Y W2 de X acá. ¿Está? ¿Qué pasó entonces ahí? Otra vez encontramos dos operaciones que están en conflicto. Vieron que está R1 de X, después aparece R2 de X, pero ahí no hay problema, porque esas dos no estarían en conflicto, porque no hay una escritura, pero después aparece W2 de X. Entonces sí se toma ese par, R1 y W2, y eso genera ahora una arista que va de T1 a T2, ¿sí? Que está generado por... Esperen, acá me traicionó el subconsciente porque en realidad está mal cómo las escribí. Acá tengo que escribir en el orden en que están, o sea, me mató la lista que iba de allá para acá. W2 de X, R1 de X. Ese es el par que genera la arista, ¿tá? Y el par que genera la arista ahora, ay, no quise hacer eso, es R1 de X, W2 de X, ¿no? El par, en realidad, yo lo había escrito mal en la lista de arriba. Era que primero aparecía W2 de X y después R1 de X. Y el par que genera la arista de abajo es que primero aparece R1 de X y después W2 de X. Entonces, eso me genera esta arista que va de T1 a T2. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió por qué se genera ese grafo? ¿Dudas? Bueno, bien, entonces, como se genera este grafo de esta forma, que tiene un ciclo, ¿tá? Y acuérdense que el grafo podrían ser más transacciones en la historia, o sea, el grafo podría tener más nodos. Lo que tengo que ver es que haya un ciclo. Si hay un ciclo, entonces sabemos que entonces existe un ciclo, entonces la historia es no serializada. O podríamos decir, o no es serializada. ¿Está? Entonces cumplimos lo que nos pedía el ejercicio, que era generar una historia que a causa de que T2 no sigue 2PL, entonces es no serializable. ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas hasta acá? Bueno, muy bien. Este era el ejercicio que quería hacer que nos quedó, digamos, de la clase pasada para cerrar el tema, digamos, para ver lo más importante de concurrencia.
en este tema de 2PL también había, ¿se acuerdan? Algunas variantes de 2PL. Este es el 2PL básico, que es el que se fija solamente esto, que hayan dos fases, ¿ah? Lo de las dos fases, que sea solamente expansión, o sea, ir tomando más locks y luego ir liberando, que se cumplan las dos fases. Eso es 2PL básico, solo eso. Pero después existen variantes que son 2PL riguroso, 2PL conservador, que piden algunas cositas más. Por ejemplo, que todos los locks los tengamos siempre para cada transacción, ¿no? Entonces, que dentro de la transacción yo tome todos los locks al principio, después haga todo lo que tenga que hacer y vaya liberando cuando quiera, pero que todos los locks tomen al principio. Ese es uno, creo que es el conservador. Después está el riguroso. Después está el conservador, que es libero todo al final, no hago ninguna liberación de locks en el medio, sino que trabajo y libero todo al final. Bueno, y así, y después está el estricto, con algunas variantes de esas cosas. ¿Tá? Esos distintos tipos de 2PL me aseguran alguna cosa más. Por ejemplo, el 2PL estricto me asegura que mis historias van a ser todas estrictas. ¿Tá? Que historias estrictas, lo vimos la clase pasada, era algo que tenía que ver con la recuperabilidad. Teníamos las historias recuperables, después teníamos las que evitan abortos en cascada y después teníamos las estrictas. Bueno, cuando nuestras transacciones cumplen el 2PL estricto, entonces me asegura historias estrictas. Bien, eso repasando nomás esos conceptos. Ahora, si no tienen ninguna pregunta de esto, de 2PL o de concurrencia en general, lo que hicimos entre la clase pasada y la de hoy, esas cosas de recuperable, que evita abortos en cascada o estricta, si quieren repasar alguna cosa de esa en particular. No hay dudas de eso, porque estoy mirando la hora. Y no tienen dudas sobre estas cosas de concurrencia, yo quería ir a repasar, ir a ver alguna cosa de optimización. ¿Les parece? ¿O prefieren, no sé, algo más de esto? ¿Algún ejercicio o algo de parcial o de examen viejo que les haya quedado duda, que quieran preguntar ahora sobre esto, antes que nos vayamos al otro tema? Bueno, bien, entonces vamos a ir a lo de optimización. Para lo de optimización, lo que yo había pensado es que vamos a tomar un ejercicio de parcial y vamos a ir viéndolo todo. Ahí como tenemos la solución, vamos a ir mirando sobre la solución. Así que voy a dejar de compartir acá. Fíjense si quieren preguntar algo en particular, aprovechar la clase de hoy, porque es la idea. Yo tengo dudas sobre la heurística esta del plan lógico. ¿Sí? No me queda claro la heurística 3. Por ejemplo, en el trabajo que tuvimos que hacer, como que más o menos deduje cuál era el árbol, pero no entiendo bien cuando se te cambian ¿cómo Las decirlo? hojas de lugar. Cuando tenés que Claro, cuando te intercambiarlas. cambia la estructura del árbol, no entiendo por qué te puede pasar eso o cuándo te puede pasar. Bien. Estoy pensando, creo que en el ejercicio que voy a hacer pasa eso, así que aprovechamos en el ejercicio y lo discutimos sobre eso. ¿Te parece, Buenísimo. Nicolás? Dale, sí. Bárbaro. Bien, entonces
Esperen que lo estoy abriendo. Muy bien. Bueno, a ver, lo que estoy tomando ahora es el segundo parcial de 2018, la solución que está ahí, publicada en el EVA, para no perder tiempo dibujando todos los arbolitos, y eso me pareció que va a ser más práctico ir trabajando sobre la solución. Entonces, el ejercicio, bueno, este es sobre, bueno, ya que estamos, si quieren, después podemos mirar un poquito de otro también, si quieren. Pero lo que vamos a mirar es el ejercicio 4, ¿tá? Que dice, considere una porción de la base de datos de música. Bueno, porque era justamente venía del laboratorio, el ejemplo del laboratorio de ese año. Pero bueno, lo importante es que teníamos 4 tablas, temas con tema y título, lugares con ID, lugar, descripción del lugar y de país, cada una de ellas con su clave marcada, compositores, que sería la tabla de los compositores. Entonces tenía un compositor, el nombre y un ID, lugar, nacionalidad. Cada una de ellas entonces son los temas, los lugares, los compositores con su clave, y una tabla temas, temas comp, que combinaba temas con compositores, ¿tá? Y ahí saben que cuando no hay nada subrayado significa que la clave son todos los atributos, en este caso los 2 atributos tema y comp, ¿tá? Bueno, estas son las tablas entonces del ejercicio. Después el ejercicio nos da información adicional, que son para cada tabla la cantidad de tuplas, el factor de bloqueo. ¿Se acuerdan qué era el factor de bloqueo? El factor de bloqueo es lo que nos dice cuántas tuplas, cuántos registros de esa tabla entran en cada bloque, o sea, en un bloque, ¿tá? Eso nos importa porque los bloques de memoria son la unidad con la que manejamos justamente la memoria. Entonces, cuando nosotros calculamos los accesos a disco, en realidad lo hacemos en cantidad de bloques. Entonces, cuando calculamos los costos, lo que contamos son la cantidad de bloques, porque eso es la unidad, el tamaño, digamos, nos da el tamaño con el cual nosotros vamos a llevar y traer los datos al disco, ¿tá? Entonces, eso es lo que nos importa. A nosotros nos importa para lo que son los costos, que es lo que nos está dando la eficiencia de acceso a la base. Lo que nos importa es cuántos bloques tenemos, no cuántos registros o cuántas tuplas, sino cuántos bloques, porque eso es lo que nosotros llevamos y traemos al disco, ¿tá? Lo que nos va a decir cuántos accesos vamos a tener que hacer al disco. Y en los costos que nosotros calculamos, solamente nos importa calcular la cantidad de accesos a disco, ¿tá? Entonces, el factor de bloqueo es un dato muy importante porque nos dice cuántas tuplas, por ejemplo, en la tabla temas tenemos 300.000 tuplas, ¿no? Y nos dice que tenemos, por cada bloque, nos entran 150 tuplas, porque claro, eso va a depender del tamaño de la tupla, ¿verdad? Que eso va a depender de cuántos atributos tengamos, de qué tipos de atributos sean, ¿no? Qué tamaño tengan los atributos. Entonces, en todos los casos es diferente. Entonces, nos dice, para la tabla temas que tenemos 300.000 tuplas, bueno, en cada bloque de memoria nos entran 150 tuplas, ¿tá? Y entonces este dato, bueno, nos lo da para cada tabla, y nosotros lo podemos necesitar justamente, el factor de bloqueo, cuando necesitamos saber cuántos bloques estamos ocupando con nuestros datos, ¿tá? Bueno, después
nos da información sobre los atributos, nos dice esta información, nos dice que existen 100 países diferentes en la tabla lugares y que se asume distribución uniforme, ¿tá? Porque lugares, vamos a mirar la tabla, tiene un ID lugar, una descripción y un país. Este lugar podría ser, por ejemplo, una ciudad o podría ser un barrio. ¿Ah? Lo único que nos dice es que hay un identificador de un lugar y una descripción. Y después nos dice a qué país pertenece. Entonces, yo podría tener del mismo país muchos lugares. Entonces, lo que nos dice acá es que dentro de esa tabla lugares, que tiene 5.000 tuplas, tenemos 100 países distintos. ¿Tá? Y nos dice otra información importante, y es que se distribuyen esos países uniformemente en la tabla. ¿Tá? ¿Qué quiere decir que se distribuyen uniformemente? Bueno, que yo tengo 5.000 lugares diferentes, ¿tá? Pero tengo 100 países que se repiten, esos países, dentro de mi tabla de lugares, pero de manera uniforme. ¿Tá? Es un poco, es una asunción fuerte que se toma, pero bueno, que se toma para poder hacer las estimaciones, ¿no? Entonces yo digo que los lugares que tengo en mi tabla, tengo la misma cantidad para todos esos 100 países distintos, tengo la misma cantidad de lugares. Eso es lo que quiere decir que se distribuye uniformemente. ¿Se entiende? Esto es importante porque siempre usamos este tipo de asunciones de la distribución uniforme, ¿no? Quiere decir que esos 100 países distintos se repiten de la misma forma cada país, o sea, tengo la misma cantidad de cada país a través de esa tabla de lugares. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, tenemos esa información y después, por último, nos dan también información sobre los índices. ¿Tá? Los índices también se acuerdan que es una información importante porque es lo que construimos, lo que se construye en la base de datos para poder hacer más eficiente el acceso a los datos, ¿no? Entonces nos dice, bueno, para la tabla temas tenemos un índice primario sobre el atributo tema, para la tabla compositores tenemos un índice primario sobre el atributo comp, para la tabla temas comp tenemos un índice primario sobre el par tema comp, y para la tabla lugares un índice primario sobre ID lugar. ¿Tá? Además, sobre este índice nos dice que la cantidad de niveles del índice es 1. Esto es un dato que se necesita cuando se aplica la fórmula para calcular los costos de las operaciones. Y cuando tenemos un índice necesitamos saber cuántos niveles tiene el índice. Eso de los niveles se refiere a, por ejemplo, cuando el índice es un árbol B, sería la altura del árbol, o sea, cuánto a mí me lleva llegar hasta hasta el elemento que estoy buscando. ¿Tá? Acá me dice que solamente tengo un nivel. Eso es en las formulitas para calcular los costos, ya sea de la selección o del join, tenemos un parámetro de esa fórmula que lo escribimos con una X, ¿tá? ¿Qué es eso? La cantidad de niveles del índice. Bueno, y además nos dice que sobre lugares, además de tener el índice primario sobre ID lugar, tenemos el índice secundario sobre país. ¿Tá? Vamos a la tabla de lugares y decimos, bueno, tenemos un índice primario sobre ID lugar, bien, y un índice secundario sobre el atributo país. ¿Tá? Entonces nos dan toda esta información. Luego el ejercicio dice, considere la siguiente consulta SQL sobre esa base de datos. ¿Tá? La consulta dice select T es la tabla temas, T.título, o sea, los títulos de los temas, from, y tenemos las tablas temas comp, compositores y lugares, where, tenemos las igualdades para el join, o sea, temas y temas comp, se hace el join por el atributo tema, después temas comp con
compositores, se hace el join por el atributo comp, obviamente, y después se hace el join entre lugares, L, y compositores C, porque son los lugares de nacimiento de los compositores, se hace ese join por el ID lugar, y por último, además en el where, nos dice que el país sea igual a Francia. Así que estamos, en definitiva, tomando los temas, los títulos de los temas, ¿tá? Que son de compositores que nacieron en el país, o que son del país Francia. ¿Tá? Eso es lo que está haciendo esta consulta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Bueno, primero que nada, partiendo del árbol canónico de la consulta, aplicar las heurísticas para obtener el plan lógico optimizado, ¿tá? Y mostrar los pasos seguidos. Así que la primera parte es aplicar las heurísticas, ¿tá? Partiendo, como siempre hay que partir del árbol canónico. Así que el primer paso que hay que hacer es construir el árbol canónico de esta consulta. Tenemos, en este caso, este ejercicio es un poco distinto a los que tenemos casi siempre, porque tiene 4 tablas, ¿tá? Casi todos los ejercicios van a ver que son de 2 o de 3 tablas, de 3 en general, pero este ejercicio tenía 4. Entonces, bueno, vamos a empezar por armar el árbol canónico. ¿Qué se hace? ¿Se acuerdan que hay que tomar, en el mismo orden que están en el from, hay que tomar las tablas, ir juntándolas de a 2, ¿tá? Y hacerlo recostado contra la izquierda, ¿tá? Poner todos los productos cartesianos, después poner la selección con todo lo que hay en el where, y por último la proyección. Entonces vamos a ver el árbol canónico, cómo queda, y queda así, ¿tá? Primero, temas con, producto cartesiano, el resultado con compositores, producto cartesiano, el resultado con lugares, ¿tá? En el mismo orden en que están en el from. Y después tenemos en la selección todas las condiciones que hay en el where, y por último la proyección de título. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora hay que aplicar el paso, bueno, este es el árbol canónico. Ahora hay que empezar a aplicar las heurísticas. El primer paso, la primera heurística, es la que dice, bueno, hay que bajar hay que hacer una cascada de selecciones, o sea, separar esta selección en todas selecciones por separadas. Esa es la primera heurística, ¿tá? La aplicamos y queda así, ¿tá? Todo separado los años. La segunda heurística dice, bueno, bajemos ahora las selecciones en el árbol lo más abajo que sea posible. ¿Tá? ¿Por qué? Porque se acuerdan que la idea de las heurísticas siempre es quedarnos con la menor cantidad de tuplas lo antes posible, que eso va a ser más eficiente la consulta. ¿Tá? Si yo antes estoy trabajando con menos tuplas, entonces las operaciones que haga me van a llevar menos tiempo. Entonces hay que achicar lo antes posible. Esa es la idea de las heurísticas. Entonces, bien, ¿qué podemos bajar acá en el árbol? Bueno, tenemos esta selección que es L país, Francia. Bueno, esta selección la podemos poner acá, ¿verdad? Enseguida que tomamos la tabla de lugares, que es L, le podemos aplicar esa selección. Después nos fijamos si podemos bajar alguna más. Por ejemplo, acá tenemos T con TC. Podríamos bajar esta selección que combina tema con, o sea, un atributo de T con un atributo de TC. Entonces esta la podríamos bajar hasta acá, y esta TC con C con, o sea, TC con C, perdón. O sea, porque lo que hay que fijarse es si uno tiene acceso a esos atributos. Cuando tiene acceso a los atributos de la condición, entonces ya puede bajarlo hasta ese lugar. Entonces, esta selección podría venir hasta este lugar, ¿tá? Entonces, todas estas selecciones yo las puedo bajar en el árbol, ¿tá? Entonces, bueno, eso es lo que se hace acá. Se baja la selección de país Francia hasta acá, se baja esta selección que combina
un atributo de T con uno de TC, y acá está otra que combina uno de TC con uno de C, y así queda el A. Este sería entonces el segundo paso de las heurísticas, o sea, la segunda heurística aplicada. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora viene, Nicolás, lo que vos, la heurística que preguntabas vos hoy, que es la número 3. ¿Está? La número 3 nos dice, mirar los tamaños de las hojas de mi árbol y teniendo en cuenta esos tamaños, reordenar las hojas poniendo las más chicas hacia la izquierda lo más posible. ¿Está? Eso es lo que dice la heurística 3. Esos tamaños de las hojas que nos pide mirar, cuando tenemos un caso como, a ver si puedo escribir acá, cuando tenemos un caso como este, voy a escribir acá. Tenemos un caso como este, tomamos todo eso junto, ¿no? O sea, cuando tenemos una selección que está pegada a una de las tablas y que aparece, o sea, solamente tiene relación, digamos, solamente se aplica sobre una tabla, entonces tomamos todo eso junto, ¿está? Como una hoja. Entonces nuestras hojas serían esta y esta, ¿está? Esas serían las hojas que tenemos que considerar para para aplicar la heurística 3. ¿Está? Entonces la heurística 3, ¿qué nos dice? Nos dice mirar los tamaños de cada una de estas cosas, ¿sí? Y tratar de ordenar de izquierda a derecha, poniendo las más chicas lo más a la izquierda posible. ¿No? Eso es lo que nos dice la heurística. Y después dice, pero ojo, porque cuando yo reordeno esto, podría pasar que pierdo estas cosas. Vieron que yo acá tenía el producto cartesiano y la selección, que esto lo voy a poder transformar en un join después. Esto se transforma en un join en el paso 4, en la heurística 4. Lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con esto. Entonces, si yo al reordenar pierdo la posibilidad de hacer joins, que me puede pasar, entonces eso no me sirve. ¿Está? Si mi reordenamiento me va a generar productos cartesianos que no puedo transformar en join, entonces no hagamos ese orden, cambiémoslo. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, tratemos siempre de dejar los más chicos lo más a la izquierda posible, ¿sí? Pero teniendo también eso en cuenta, que no se nos generen productos cartesianos. Si se nos generan, entonces no, cambiemos el orden tratando de eso, de que lo más chico esté lo más a la izquierda, pero respetando a la vez eso. ¿Ah? Y si existía un producto cartesiano que no se podía transformar en join, ahí también tratar de deshacerlo. Claro, ahí va. Esa es la Ok. oportunidad cuando reordenás también de que se te genere eso que capaz que no te pasaba antes. Sí, perfecta tu pregunta. Porque entonces es como que estamos dando prioridad. Acuérdense, siempre la idea es lo más chico, achicar lo antes posible en el árbol, ¿tá? ¿Y por qué le damos tanta prioridad a esto del producto cartesiano? Porque el producto cartesiano siempre es algo que nos va a generar muchísimas tuplas, ¿no? Entonces, siempre es lo que queremos evitar antes que nada, ¿no? O sea, es como, evito antes que nada el producto cartesiano que me genere, porque me va a generar muchas tuplas. Trato de tenerlo más chico, lo más a la izquierda, y eso es por cómo se aplican los algoritmos después, ¿tá? Que también hace uso de eso, de tener a la izquierda lo más chico, termina siendo lo más eficiente. No olvidar que esto son heurísticas. ¿Qué quiere decir que son heurísticas? Quiere decir que son cosas que me suelen funcionar, que suelen ser mejor para optimizar, pero no es que siempre vaya a ser lo mejor. Son cosas que estamos como, cuando estamos trabajando con el árbol lógico, estamos como en el mundo de las estimaciones y de las heurísticas. ¿Tá? Entonces, son cosas que se hacen porque en general son lo mejor. ¿Tá? Y además trabajamos cuando calculamos los tamaños y todo, estamos siempre
como les decía recién, en el mundo de las estimaciones, tampoco es el mundo exacto. Bien, entonces, metí una raya ahí. Lo que tenemos que ver ahora son los tamaños de estas cosas, ¿está? Los tamaños de estas cosas que pinté en rojo. Entonces, estos tamaños los teníamos en la tablita, el de compositores, temas compositor, temas comp y temas, nos dan los tamaños. También nos dan el de lugar, pero necesitamos el tamaño de esto para poder aplicar esta regla, de esto entero. Entonces, necesitamos calcular el tamaño de esta selección, ¿tá? Para eso, vamos a la tablita, y me quedaron las rayas. No las voy a sacar todavía. Vamos a la tablita y nos dice las selecciones de lugares y nos dice que existen 100 países diferentes y con distribución uniforme. ¿Tá? 100 países diferentes en la tabla de lugares y con distribución uniforme. Entonces, venimos para acá. Acá estábamos. Y esta selección nos dice país igual Francia. ¿Tá? Ay, perdón, y me tenía que fijar también, pero esperen que lo tengo por acá, yo me lo guardo para poder mirar a la vez la tablita. Ahí va, acá tenemos la tablita. Lugares tiene 5.000 tuplas, ¿tá? Entonces, lugares tiene 5.000 tuplas y tenemos la información de que hay 100 países diferentes con distribución uniforme. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada cómo se calculaba el tamaño de la selección? ¿Tá? Y con esta información, lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos una cosa que se llama la selectividad, que sería la selectividad de esta selección. Ay, ahí va. La selectividad sería 1 sobre la cantidad de valores diferentes, que es 100. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se calculaba el tamaño de la selección? En este caso, cuando sabemos además que tenemos distribución uniforme, bueno, lo que se hacía era el tamaño de L multiplicado, no, esto pueden pensar que es un yo, no uso eso, multiplicado por la selectividad, que es 1 sobre 100, ¿no? Entonces es 5.000, a ver si era 5.000, ¿verdad? Ay, no puedo cuando estoy con el lapicito. ¡Ah! Bueno, creo que era 5.000. Sí, era 5.000. Dividido 100. ¿Tá? Entonces me da 50. El tamaño de esa selección, o sea, la cantidad de tuplas que me va a devolver esa selección, es 50. ¿Tá? Es súper intuitivo, ¿no? Divido entre la cantidad de valores diferentes. O sea, ¿cuántas tuplas van a ser del país Francia? Bueno, si tengo 100 países diferentes, divido entre 100 y me da la cantidad de tuplas que son del país Francia. ¿Tá? Esto, bueno, está escrito pensando en la selectividad, que es una multiplicación, diciendo, tomando la definición de selectividad, que es 1 sobre los valores distintos, pero si lo pensamos intuitivamente, bueno, es claro que lo que hay que hacer es dividir entre 100. ¿Tá? Bueno, entonces ahí calculamos ese tamaño. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, vamos a ir para abajo. ¿Cómo borro todo lo que escribí? Ajá. Bueno, esto nos va a seguir molestando. Clear. Bien. Bueno, entonces, seguimos. Se aplica la heurística 3. Primero que nada, estos son solamente los tamaños, que es lo que hicimos recién.
Y mirando en la tablita, entonces tenemos que T tiene 300.000 tuplas, TC tiene 630.000 tuplas, C tiene 40.000 y L tiene 5.000 y quedan 50 acá. Entonces, tomamos este 50 y estos valores, 40.000, 630.000, 300.000, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la heurística 3 para reordenar las hojas. ¿Está? Bueno, si miramos eso, decimos, bueno, ¿cómo tendríamos que reordenar estas hojas? Bueno, tendríamos que poner primero o sea que este que es el más chiquito tendría que venir para acá, para ahí abajo. Después vendría 40.000, tendría que venir para acá. Después 300.000, o sea que esta T vendría para acá. Y último TC que vendría para acá. ¿Tá? Tendríamos que reordenar todas esas hojas, ¿verdad? Poniendo de la más chica hacia la más grande. Entonces, lo que tenemos que ver es lo que decíamos de los joins, o sea, de los productos cartesianos, ¿no? Si reordenamos eso hacia lo bruto, ¿qué pasa con los productos cartesianos y los joins? Bueno, primero nos quedaría ¿no? Que es lugares. Primero nos quedaría lugares. Después nos quedaría compositores. Entonces tendríamos que ver lugares y compositores. ¿Se puede hacer join? Bueno, sí, porque lugares y compositores. Ay, qué rabia que no puedo abrir esto con este puesto. A ver. Acá lo tengo de nuevo. Si vamos para arriba, fíjense que lugares y compositores se pueden hacer join porque tenemos ID lugar, ¿no? O sea, perdón, en realidad acá, mirando en la consulta, tenemos C ID lugar con L ID lugar, ¿tá? Entonces, esos dos estaría bien que me queden juntos, ¿no? O sea, primero paso L, después C, que es el de 40.000 tuplas, y esos dos van a poder hacerse el producto cartesiano y la selección van a poder quedar juntos y van a poder hacerse el join. ¿Tá? Ahora, el resultado de eso, de lugares y compositores, va a tener que hacerse el join con la siguiente, y la siguiente, según estas flechas que yo puse acá, sería temas. Entonces miramos acá, lugares y compositores, o sea, temas, T, ¿no? T. ¿Con quién se hace el join? Entonces venimos acá y tema se hace con TC. Entonces, si yo dejo TC para el final, no voy a poder hacer ese join. ¿Tá? Entonces, ahí se me armaría el lío. Entonces, si yo sigo ese orden que estaba pensando del menor a mayor, me va a quedar un producto cartesiano en el medio porque no voy a tener, va a venir T en tercer lugar y no va a tener cómo hacerse join con las otras dos tablas que puse. ¿Tá? ¿Esto se está entendiendo o se perdieron? Avísenme. Porque si quieren hago el dibujito de ese árbol, cómo sería y qué problema tiene. ¿Tá? Si seguimos, o sea, si hacemos del más chico al más grande, vamos a tener un problema, se nos va a generar un producto cartesiano, porque no vamos a poder hacer el join de lo primero que obtengamos con el que queda en tercer lugar, que es T, que es la de temas, no se va a poder hacer el join. Entonces ahí invierto. Pongo primero TC, que era más grande, porque es 630.000, y después T. Entonces, bien. Bajamos. Y nos quedaría así el árbol. Fíjense, se pasó primero esta, que es lugares, después compositores, que es la siguiente, este tiene 50, este tiene 40.000, genial, es el siguiente en tamaño. Esto se puede hacer, se va a poder convertir en el join. Ya tengo el producto cartesiano entre ellos dos y la condición entre ellos dos, la selección por esa condición. Y después, lo que vendría, si siguiéramos por los tamaños, sería T, porque tiene 300.000. Pero si pongo T acá, es lo que les decía recién, no podría bajar esa selección, me quedaría solo el producto cartesiano. O sea, no podría bajar esta selección, que es la de tema.
¿tá? Porque no tengo TC. Entonces, si pusiera T acá, tendría ese problema, me quedaría un producto cartesiano, después vendría TC, y ahí sí se podrían aplicar las dos selecciones. Pero entonces la heurística nos dice, no, si te queda un producto cartesiano no hagas eso, entonces lo dejamos TC primero para poder hacer el join acá y T al final. Bueno, ¿alguna pregunta de este paso? Este paso es el más complicado de las heurísticas, siempre genera dudas, así que los escucho. Si tienen dudas todavía, si quieren que lo explique de nuevo, que haga el dibujito de la otra opción. A ver, escribieron en el chat. ¿Se entiende, Facundo? Está buenísimo. ¿Nadie quiere preguntar? Bueno, de todas maneras, ustedes tienen... Sí, ¿alguien habló? Nicolás. Ahí te quedó en orden, ¿no? Pero No, lo que no me me confunde a quedó. mí, ¿Cómo que me quedó en ah, orden? claro, las hojas son la de 5000, No me quedó en después orden, porque la... este es más grande que este. Ah, ok. Por eso les decía, o sea, si yo lo fuera a poner en orden, tendría que haber puesto T acá y TC acá. No lo hago por ese problema del producto cartesiano. Ok. ¿Entiende, Nicolás? ¿Querés que haga Eh, el dibujo como quedaría de la otra manera? ¿Quieren que lo haga? no, lo que me confunde un poco es, o sea, siempre te va a quedar igual el árbol recostado a la izquierda. Nunca Sí, podrías, por ejemplo, juntar T y TC y no, después juntarlo con el resto, ¿no? exacto. Ah, creo que ahí se Es entiende, sí. como mantenés la estructura. Vieron que el árbol nunca cambió su estructura, siempre es dos contra acá, después con el otro y después con el otro. Esa estructura queda siempre igual. Lo que hago es cambiar de posición las hojas. Claro, entiendo. ¿Tá? Ahí creo que quedó más claro. Gracias. Bárbaro. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, entonces, aplicada la heurística 3 queda este árbol. Después viene la 4 que es juntar estas cosas, ¿tá? Las selecciones con los productos cartesianos, generando los joins, ¿tá? Acá entonces se aplica la 4 y se generan los joins, ¿tá? Así me va quedando el arbolito. Y la última heurística, ¿se acuerdan que es la de las proyecciones? Que es bajar las proyecciones lo más posible en el árbol y que es muy sencilla, es muy fácil porque lo que me tengo que fijar es que me vayan quedando los menos atributos posibles lo antes que pueda. Entonces, genero las proyecciones a medida que no voy necesitando más de los atributos. ¿Tá? Entonces, bueno, eso lo que se hace sería acá, ¿no? Generar acá, bueno, en L lugares, como tengo más atributos, acá me quedo solo con ID, lugar y país, porque sé que no voy a necesitar los otros. Entonces acá, después que hago la selección, no preciso más tener país, me quedo solo con ID, lugar. Acá tomo compositores y me quedo solo con comp y de lugar, y así me voy quedando. Siempre tengo que mirar las tablas, porque si la tabla no tiene ningún atributo más, no tiene sentido hacer la proyección, ¿no? Siempre tiene sentido cuando hay otros atributos. Entonces, bueno, acá se van bajando las proyecciones, se van generando las proyecciones y quedándome con la menor cantidad de atributos posible, siempre teniendo en cuenta también lo que necesito acá. En el caso de la tabla T, necesito título y tema. Yo no me acuerdo, pero se ve que no tiene más atributos T. Vamos a fijarnos cómo era T. ¿Tá? T, claro, T solo tiene tema y título, entonces por eso no se agrega ninguna proyección acá. Si T tuviera más atributos, yo me quedaría acá solo con los que necesito, ¿no? Lo mismo con TC, que es temas comp, que tiene solo tema y comp.
Entonces, por eso no hay ninguna proyección bajada hasta este lugar. Y así con todo, ¿no? Se baja cuando tiene sentido quedarme con menos atributos y me voy quedando con menos atributos según lo que se va necesitando. Y esta es la heurística 5. ¿Alguna pregunta? Bueno, después el ejercicio pide dar un plan físico correspondiente al plan lógico anterior donde se utilicen índices cuando sea posible, ¿está? Entonces ahora hay que hacer el plan físico. ¿Qué tomamos para el plan físico? Acuérdense, este árbol. No tomamos el de las proyecciones porque no nos preocupamos por las operaciones de las proyecciones. Solamente nos preocupamos por las operaciones de selección y de join, ¿está? Y de esa manera armamos el plan físico. Entonces, bueno, venimos a este árbol y tenemos que decidir entonces qué operaciones vamos a aplicar en cada uno de las operaciones que tengo del plan lógico acá. Entonces, veamos. Primero tenemos la selección, ¿no? Tenemos la tabla de lugares y la selección que dice, es una selección por una condición en el atributo país, ¿tá? Lo que tenemos que hacer es mirar primero que nada si tenemos un índice para hacer la selección usando el índice, ¿tá? Tenemos que tener un índice por ese campo, por ese atributo, ¿no? Entonces venimos a la letra y miramos los índices y de la tabla de lugares justamente nos dice índice secundario sobre país. Entonces decimos, está, genial, tenemos un índice sobre país, entonces acá lo que vamos a hacer es una selección por índice, utilizando el índice secundario ese sobre país, ¿tá? Así que acá sería selección con índice. Después tenemos este join. A ver, ¿cómo resolvemos este join? ¿Qué nos vamos a fijar? Bueno, nuevamente, tenemos que ver si es posible usar un índice, ¿tá? Para ver si es posible usar un índice, en el join, el índice se usa solo en la rama derecha, ¿tá? Porque el algoritmo utilizando índices, ¿qué es lo que hace? Recorre una tabla y para cada registro de esa tabla busca con el índice el valor en la otra tabla, ¿tá? Entonces, no me serviría de nada que tuviera un índice de este lado por i de lugar, aunque si lo tuviera igual ya no lo tendría más porque acá ya hay una operación en el medio. Pero bueno, hablando en general, no me sirve de nada en un join si tengo un índice del lado izquierdo, solo me sirve si tengo un índice del lado derecho, ¿tá? Así que tengo que ver si hay un índice sobre la tabla compositores, y además el índice tiene que ser por el campo por el que estoy haciendo el join, ¿no? O sea, que un índice por id lugar en compositores. Vengo acá, compositores, índice primario sobre comp, ¿tá? Es lo único que tengo, así que no hay un índice que me sirva para el join. Entonces, este join, ¿cómo lo vamos a implementar? Bueno, con un ciclo anidado o nested loop, que en realidad en la implementación hay dos posibilidades. Los ciclos anidados se pueden hacer por registro o por bloque, ¿tá? Pero ese detalle lo vamos a ver ahora después cuando hablemos de los costos, ¿tá? Acá, cuando nos piden el plan físico, alcanza con decir que la operación se va a hacer como un ciclo anidado, ¿tá? Siguiente join es por el atributo comp, ¿tá? Nos vamos a fijar lo mismo si en TC hay un índice por el atributo comp, ¿tá? Vamos a ver TC, temas comp. Temas comp tiene un índice primario sobre el par tema comp, ¿tá? Como el índice primario es sobre ese par, tema comp, primero está tema y después está comp, no nos sirve para hacer este join por índice tampoco, ¿tá? Así que este join va a ser otro ciclo anidado. Y el último, que es con la tabla temas, por el atributo tema, venimos a ver acá, temas tiene un índice primario sobre tema, sobre el atributo tema, que es su clave. Entonces acá sí tenemos un índice que podemos usar, ¿tá? Así que acá usaríamos la implementación sería un index join o join por índice, ¿tá?
eh, y podemos utilizarlo porque no hay ninguna operación en el medio. Si hubiera alguna operación acá en el medio, por ejemplo, una selección, no importa que lo usara o no el índice, a mí ya me anularía la posibilidad de utilizar el índice. ¿Se acuerdan que esto se los dije la clase pasada? ¿Por qué me anularía esa posibilidad? Porque cuando yo aplico una operación, después me quedo con otro resultado, un resultado intermedio, y la operación que venga va a ser sobre esa otra tabla intermedia. ¿Tá? Entonces, el índice que yo tenía estaba construido sobre la tabla original. ¿Tá? El índice, acuérdense que es una estructura en disco que tiene punteros hacia el archivo que tiene los datos, ¿no? Entonces, esa estructura en disco con punteros a los datos, si yo a esa tabla le aplico una operación, genero una nueva tabla, un nuevo archivo intermedio que tiene todos los datos, ese índice original ya no me sirve. ¿Tá? Así que si tuviera algo en el medio, no podría utilizar el índice. Como no tengo, entonces puedo hacer el join utilizando el índice sobre T por el atributo tema. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a la solución y nos queda así, ¿verdad? Como decíamos recién. En L, selección por índice secundario sobre país. Acá, ciclo anidado, en este join, en el siguiente join, ciclo anidado, y en el último join, index join, utilizando el índice primario sobre tema en T. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Ahora vamos a la parte 3 y última parte del ejercicio. En la parte 3 nos están pidiendo que supongamos que tenemos un índice secundario que no teníamos, ¿no? Entonces en la tabla compositores tenemos, si miramos en la letra, solamente el índice primario sobre el atributo comp. ¿Tá? Y la letra nos dice, bueno, ahora supongamos que tenemos además un índice secundario sobre el atributo id lugar. ¿Tá? Tenemos otro índice que es sobre el atributo id lugar. Entonces dice, si existiera ese índice secundario en compositores por el atributo id lugar, ¿se mejoraría el costo de la consulta? Pregunta. Y pide justificar. Y además dice, sugerencia, calcular solamente los costos de la parte del plan que se vea afectada. O sea, que nosotros tenemos este plan físico, ¿no? Entonces, nos está preguntando si, bueno, ahora tenemos ese plan físico, que es que nosotros decidimos implementar estas operaciones. Esta operación que es una selección con un índice, estos ciclos anidados y este join usando el índice. Entonces, lo que nos dice es, bueno, si tuviéramos un índice acá en compositores, ¿tá? ¿Mejoraría el costo de la consulta? Bueno, yo podría pensar, si pienso medio atropelladamente, podría decir, bueno, para ver si se mejora el costo de la consulta, tengo que calcular todos los costos, porque un costo de toda una consulta es calcular el costo de cada operación, sumar esos costos, tener el costo total, y después, cambiándolo, usando el índice nuevo, hacer todos los cálculos de nuevo y comparar si mejoró el costo de la consulta. ¿Tá? Pero justamente no es necesario calcular todos esos costos, y por eso viene la sugerencia. La sugerencia dice, calcular solo los costos de la parte del plan que se ve afectada. O sea, si yo tengo acá lo que nos dice la letra es que vamos a agregar un índice en C, en compositores. ¿Tá? Entonces, sí, al agregar este índice, yo ahora les muestro bien, pero lo que voy a poder hacer es cambiar esta operación, a esta implementación. En vez de hacer ciclo anidado, voy a poder hacer otra operación que es con el índice que agregué. Entonces, para saber si el costo de la consulta mejora, alcanza con comparar el costo anterior con el costo nuevo de esta operación. ¿Se entiende? No voy a calcular los costos de toda la consulta, sino que voy a calcular solo ese costo puntual y comparar para ver si mejora o no mejora. ¿Tá? Bien, entonces, ahora vamos a ver el cambio. El cambio es un índice nuevo acá.
Yo acá tenía un ciclo anidado, pero vamos a ver qué operación era esta. Esta era un join entre lugares y entre lugares y compositores por el atributo id lugar. Al agregarse un índice acá en compositores por id lugar, entonces, o sea, antes yo este join lo tenía que hacer como un ciclo anidado, pero ahora que tengo el índice por id lugar, lo puedo hacer el join como un index join. ¿Tá? Entonces, lo que voy a hacer en el ejercicio, ¿tá? Es calcular el costo de, esta operación implementada como ciclo anidado y calcular el costo de esta operación implementada como index join, ¿tá? Considerando el nuevo índice que me pusieron acá. Comparar esos dos costos y ver si mejora o no mejora al agregarse el índice. ¿Tá? Eso es lo que pedía el ejercicio. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a hacer eso. Venimos para acá. Y bueno, primero, costo del join entre L, lugares y compositores sin utilizar índice. ¿Tá? Entonces lo primero es que vamos a calcular es el costo de este join, de este ciclo anidado. Bueno, el ciclo anidado tiene dos opciones. ¿Tá? Todo esto está en el teórico, lo pueden repasar, lo pueden ver bien, la explicación de por qué son estas fórmulas, ¿tá? Pero son dos opciones, el ciclo anidado por registro y el ciclo anidado por bloque. ¿Tá? En el ciclo anidado por registro, la fórmula es cantidad de bloques, perdón, siempre es en un join, en las fórmulas se toma esto así, espera. Cuando se dan las fórmulas en el material de teórico, se toma los nombres R, join, S. ¿Tá? Entonces, cuando se dice BR, ¿tá? BR se refiere a cantidad de bloques de la primera tabla, R. NR se refiere a cantidad de registros, o sea, cantidad de tuplas de R. Y BS es cantidad de bloques de la segunda tabla, que es S. ¿Tá? Esta es la notación de las fórmulas que tenemos en el teórico. Entonces, si lo traemos acá a nuestro ejercicio, R es la tabla lugares y S es la tabla compositores, o sea, L y C. Por eso dice, tomando R como, en realidad R sería el resultado, o sea, lo que entra, fíjense, acá es R, sería así. Esto es R y esto es, ¿no? R sería el resultado de la selección y S sería, de la selección de la tabla de lugares, y ese sería el resultado de, o sea, la tabla compositores. ¿Está? Entonces, venimos para abajo otra vez. Estábamos acá. Entonces, R es la selección de país, Francia, de lugares, y S es compositores. ¿Está? Entonces tenemos que aplicar esta fórmula para calcular el costo. El costo, entonces, del ciclo anidado por registros es B sub R, sería la cantidad de bloques de esto, ¿no? Acá, para calcular la cantidad de bloques que ocupa algo, lo que tengo que hacer es tomar la cantidad de tuplas, la cantidad de tuplas era 50, ¿se acuerdan que hoy habíamos calculado el tamaño? Era 50, y el factor de bloqueo es 100, o sea, se divide entre el factor de bloqueo, 50 sobre 100. Eso nos da la cantidad de bloques, ¿tá? O sea, la cantidad de tuplas dividido el factor de bloqueo, que era cuántas tuplas entran en un bloque, ¿tá? Esa es la forma en que se calcula. A eso se le hace el techo porque se redondea. En este caso, como son muy poquitas tuplas, nos da medio bloque que ocupa. 50 dividido 100 da 0,5, que es el que ocupa medio bloque. Como se hace el techo, nos queda en 1. Esto nos da 1. ¿Tá? Ese es el B sub R. Después se suma NR, cantidad de tuplas, que son 50, ¿tá? Por B sub S, que son los bloques de S. O sea, ¿cuántos bloques ocupa la tabla compositores? Bueno, ¿cuántos bloques ocupa la tabla compositores? Acá
¿bien? Porque capaz que, ahí va, tendría que estarles mostrando esto. Cuando hice 50/100, fue porque apliqué este factor de bloqueo, que era que lugares tiene 100 tuplas, entran 100 tuplas por bloque. Ahora, para compositores, para calcular B sub S, tengo que hacer cantidad de tuplas de compositores, que son 40.000, dividido 80, que es el factor de bloqueo. ¿Tá? Eso me da la cantidad de bloques B sub S, la cantidad de bloques de compositores. ¿Tá? 40.000 sobre 80, aplicado techo. Ahí. Hacemos las cuentas, esto me da 26.000. Ese es el costo de aplicar el ciclo anidado por registro. Se calcula de esa forma. ¿Tá? Bueno, después, como ciclo anidado lo puedo implementar de dos formas diferentes, hago el costo del ciclo anidado por bloque, ¿tá? Que tiene esta formulita, que es parecida a la otra, pero en vez de NR, acá lleva BR dividido M sobre 2. El M sobre 2, a ver, acá, esto yo no me puedo poner ahora a explicar el algoritmo del ciclo anidado por bloques y el por registro, y eso está explicado en el teórico. O sea, pueden ir ahí a OpenFIG y van a ver la explicación de la diferencia entre los dos algoritmos. ¿Tá? Esos algoritmos, como se implementan diferentes, este recorre cada registro y esto lo hace para cada bloque, me cambia la fórmula acá, en este lugar. ¿Tá? En vez de NR me queda esto. Esta M es la cantidad de buffers que tengo en memoria. ¿Tá? O sea, cuántos lugares de memoria o cuántos bloques de memoria tengo para ir guardando lo que voy haciendo en memoria principal cuando voy haciendo el algoritmo. Entonces, se le restan 2 porque un bloque está ocupado por lo que yo ya tengo cargado, el bloque anterior, y el otro bloque es donde voy poniendo el resultado. Entonces, por eso se le restan 2. Esa M, yo creo que, no sé si está dicho en el ejercicio, se asume que es 3, ¿no? La cantidad de buffers son 3, es como el mínimo que tengo que tener. Un buffer, o sea, un bloque en memoria principal donde cargo la tabla R, lo que tenga de la tabla R, otra donde cargo lo que tengo en la tabla S, hago las comparaciones, y otro buffer donde pongo los resultados que voy obteniendo. ¿Tá? Entonces, el que se considera por defecto es 3. En general, igual se los decimos en la letra. Entonces, esta fórmula es BR, la cantidad de bloques de R, dividido, en este caso, da 1, así que esto es lo mismo que si no estuviera. ¿Tá? Cuando vengo entonces a sustituir acá en la fórmula, me queda BR, que es el mismo de hoy, que daba 1, ¿tá? Después más BR, que es 1, dividido 1, o sea que nos queda más 1, multiplicado por BS, que lo calculamos hoy, y que me daba 500 BS. ¿Tá? Entonces, el resultado de esto me da 501. Entonces, el costo del ciclo anidado por registro me da 26.000, el costo del ciclo anidado por bloque me da 501, ¿tá? Mucho mejor, ¿tá? Porque es una implementación mejor del ciclo anidado que el otro. Y ahora tengo que comparar eso con el costo del join utilizando el índice. ¿Tá? Todo esto era sin utilizar el índice, y nos piden que comparemos, bueno, ¿qué pasa si utilizamos el índice? ¿Tá? Entonces ahora venimos a calcular el costo del index join. Y ahí tenemos otra fórmula diferente, que es la que usa el índice. ¿Cómo es? El costo del index join es B sub R más NR multiplicado por X más S. ¿Qué es X y qué es S? Esto aparece cuando tenemos índices, ¿no? X es la cantidad de niveles del índice, que es un dato que nos dan, ¿tá? Que hoy vimos que nos decía que era 1. Cantidad de niveles del índice, si venimos acá, dice cantidad de niveles 1 en ese índice, ¿tá? Ah, perdón, este era del otro índice, pero bueno, de este no está dicho, seguramente, a ver, déjenme ver si dice, si existiera un índice secundario, un compositor, bueno, tendría que decirlo acá, que la cantidad de niveles es 1. Si no, siempre asumimos 1, ¿tá? Y si no, bueno, eso se pregunta en el momento. Entonces, tenemos
acá, X, que es la cantidad de niveles del índice, que sería 1, y S es la cantidad de tuplas que hay en la tabla S, o sea, de la tabla S, por eso es S sub S, que van a verificar la condición por la que se está haciendo el join. ¿Tá? Esto se hace por ID lugar, ¿tá? Y por eso acá, nota, para el cálculo se asume que en compositores se encuentran todos los lugares y que hay distribución uniforme. O sea, seguimos asumiendo distribución uniforme y seguimos y asumimos que todos los lugares están en la tabla compositores. ¿Tá? Entonces, esta S, ¿tá? Es la cantidad de lugares distintos que hay en el, perdón, de lugares distintos no, la cantidad que van a verificar la selección que va a haber sobre compositores de cada lugar. Porque cuando hago el join, yo voy a buscar un lugar determinado, ¿no? Cuando hago el join de R con S. Voy a compositores a buscar el lugar, ¿tá? Con el índice. Y entonces, ¿cuántas tuplas trae ese índice? ¿Tá? Esto ya les digo, también está explicado bien en el teórico. Bien, entonces para calcular este costo, aplicamos la fórmula, el costo del index join, y nos queda 1, ¿tá? Porque B sub R nos daba 1, más 50, que también, ya lo vemos igual que arriba, la cantidad de tuplas de R, por X, que es 1, más este S, que, ¿cómo se calcula el S? Es la cantidad de compositores que teníamos, que eran 40.000, compositores tenemos 40.000 tuplas, ¿tá? Dividido 100, que es la cantidad de lugares posibles, de distintos lugares que tenemos, ¿tá? Este es el S, ¿tá? Que tendría que ser cuántas tuplas tengo por cada lugar que yo busco, cuántas tuplas me va a traer de compositores, ¿tá? Entonces el S sub S es eso, y bueno, acá se hacen las cuentas y me da el resultado me da 20.051 tupla, mientras que acá me había dado 500 tupla, ¿tá? Entonces, la respuesta final es que si se aplica el algoritmo de ciclo anidado por bloques, es menos costoso que el algoritmo que usa el índice. Por lo tanto, utilizar el índice no mejora el costo de la consulta. Y eso era lo que nos preguntaba el ejercicio. Y está bueno porque vieron que muestra como no siempre usar el índice es lo mejor, porque a veces depende cuántas tuplas se tenga, o sea, el tamaño hace que de repente termine siendo más costoso usar el índice que no usar el índice, como nos estaría pasando en este ejemplo. ¿Tá? Bueno, y ahí terminaría el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado de este ejercicio? ¿No hay preguntas? Bueno, quedaron poquitos hasta el final. ¿Alguna duda más que quieran preguntar? ¿Algo general? ¿Algo sobre el parcial? Bueno, muy bien. Entonces, las dudas que les vayan surgiendo, manden al foro, que dentro de lo que vamos pudiendo les vamos contestando. Y bueno, repasen todo, traten de ver más o menos las cosas más importantes que fuimos viendo en el transcurso de estas clases. Y bueno, cualquier cosa nos escriben. ¿Está? Voy a dejar de grabar.